Hola, Dios les bendiga. Quiero en este momento saludarles muy especialmente, aún a la distancia. Sabemos que la situación que atraviesa no solo nuestro país, sino el mundo entero es complicada y no somos ajenos al dolor que está sintiendo el mundo y aún a la desesperación que manifiesta este mundo. Pero gracias a Dios que tú y yo podemos confiar en Cristo Jesús y descansar en su plan soberano. Aun cuando las medidas y restricciones que ha establecido nuestro gobierno nos impiden en esta hora estar unidos en comunión, escuchando la palabra, gracias a Dios aún por los medios digitales, los cuales hoy nos permiten aún así seguirnos alimentando de la verdad de la palabra de Dios. Así que nuevamente les envío un saludo muy especial a nuestra amada iglesia local y a todos aquellos que a través de estos medios nos pueden escuchar y pueden ser alimentados por la palabra. Así que estamos aquí en este lugar para compartir un mensaje de la palabra de Dios. Como iglesia local traíamos una serie acerca de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, ya lo hemos anunciado y lo queremos repetir. Esta serie se suspenderá ya que muchos de nuestros hermanos no tienen la posibilidad, no tienen la capacidad de conectarse y seguir así viendo la serie que tenemos. Así que la hemos suspendido. Y queremos, mientras dura este tiempo en el cual necesitamos escuchar la palabra de Dios, pero solo podemos hacerlo a través de los medios electrónicos, a través de internet. En este momento quisiera que empezáramos una serie, digámoslo, un poco diferente. Y esta serie la hemos titulado Verdades Esenciales. Vamos a estar hablando en esta serie de sermones acerca de verdades que como cristianos necesitamos en nuestra vida, verdades que posiblemente aún ya conocemos, aún ya sabemos, pero que es necesario que recordemos constantemente. La palabra de Dios siempre es fresca, la verdad de la palabra de Dios siempre alimenta nuestra alma, pero la gran realidad es que muchas veces, aún como creyentes, aún como hijos de Dios, nos olvidamos de verdades que la Biblia enseña y que quizá no las tenemos en cuenta. Así que ese es el propósito de esta serie que tendremos en estas enseñanzas virtuales. Entonces hemos titulado la serie Verdades Esenciales. En la enseñanza de hoy vamos a estar hablando de un tema esencial, fundamental, y le he puesto como título a esta enseñanza Amando más a Cristo. Por supuesto, ¿cómo no entender que como creyentes necesitamos enamorarnos más de nuestro Señor Jesucristo? Creo que como cristianos amamos a Cristo, pero necesitamos amarle más. Esta es una verdad esencial y fundamental de la palabra de Dios. Yo hoy necesito amar más a Cristo y sé que tú también necesitas amarle más. Pero ¿cómo podemos amar más a Cristo? Quizá pensamos que lo amamos mucho o quizás sabemos que le amamos no tanto como quisiéramos, pero ¿cómo podemos enamorarnos más de nuestro Señor, de nuestro Rey, de nuestro Dios, de nuestro Salvador? Quisiera empezar esta enseñanza y esta serie con una historia ficticia, así que esta es una alegoría o es una ilustración. Y es que pudiéramos imaginarnos a nosotros mismos, por ejemplo, en un parque, sentados. Quizá estamos descansando. Imaginémonos que llega una persona, se nos acerca, esa persona casi que no puede caminar, esta persona aún está desfigurada su rostro, entendemos, algo le pasó, algo sucedió con esta persona. Imaginémonos que se sienta a nuestro lado y empieza a hablarnos. Y nos dice que nosotros somos importantes para esa persona y que esta persona debería ser importante para nosotros. Quizá nos sorprenda un poco. ¿Por qué esta persona debería ser importante para nosotros? ¿O por qué somos importantes para esta persona? Quizá en ese momento pensaríamos, bueno, esa persona está loca. O quizá se confundió. Pero ¿qué sucedería si la historia fuera de esta manera? Y es que nuestros padres nos hubiesen contado desde niños toda nuestra vida, que cuando estábamos muy pequeños, ni siquiera lo recordamos, sucedió algo terrible, una tragedia. El lugar donde estábamos se incendió, está lleno en llamas. Quizá por el desespero y la angustia nosotros nos perdimos, nuestros padres no podían encontrarnos.
¿Y qué tal si la historia fuera que nuestros padres nos contaban? Que una persona quien realmente ellos no saben quién era y que de hecho por la situación tan terrible que se presentó, ni siquiera supieron al final si sobrevivió o no, fue alguien que estuvo dispuesto a entregar su vida para salvar la nuestra. Fue alguien que posiblemente murió en el mismo incidente. Entenderíamos ahora que la situación es diferente, porque aunque quizá hubiésemos conocido a esta persona, en ese momento esa persona se convertiría en alguien importante para nosotros, porque por fin hemos conocido a aquella persona quien estuvo dispuesta a dar su vida por nosotros. Hasta es posible, y de hecho creo que es seguro, que nos alegraríamos ahora de ver a aquella persona que sufrió tan terribles consecuencias por rescatar nuestra vida. Por supuesto, creo que esto de una manera muy pequeña, de una manera no tan grande, ilustra un poco acerca de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Si somos cristianos, entendemos la gran realidad, el gran sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Así que, ¿por qué he querido iniciar estas enseñanzas, esta serie? ¿Por qué he querido iniciar esta serie con esta introducción? ¿Y por qué he querido iniciar esta enseñanza con esta ilustración? Porque, como ya les decía, creo que son verdades que conocemos, son verdades que entendemos, pero la gran realidad es que jamás vamos a comprender el amor tan inmenso de Dios hacia nuestras vidas. Y de esa misma manera no vamos a ser capaces de responder con un amor verdadero y genuino hasta que no entendemos realmente la magnitud del sacrificio de Jesucristo, hecho por la magnitud del problema en el que tú y yo nos encontrábamos. Porque quiero decirlo, nosotros no nos encontrábamos en una situación similar a la de esta posible historia. Nosotros estábamos en una situación más complicada aún, más terrible aún. Porque la gran realidad es que solamente podremos amar más a Cristo, enamorarnos más de Él, conocerle más y entrar en una intimidad más real con Cristo Jesús cuando entendemos lo que realmente aconteció. Porque aquí es donde viene la parte más interesante, porque creo que esta es una verdad esencial de la Biblia. Porque el mismo Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 22, versículo 37, le contestó a un hombre quien le preguntó, ¿cuál es el mandamiento más importante? A lo que Jesucristo contesta en Mateo 22, 37, nueva traducción viviente. Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Nuestra necesidad como creyentes, nuestra necesidad como hijos de Dios, es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. En simples palabras, nuestra mayor necesidad como cristianos es amar a Dios por sobre todas las cosas, es enamorarnos cada día más y más de Jesucristo. Pero ¿cómo podemos lograrlo? ¿Cómo podemos nosotros crecer en ese amor hacia nuestro Dios? Un hombre que experimentaba esto dice en Filipenses 3:8, y estamos hablando del apóstol Pablo, dice así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Y allí dice, por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Lo hemos visto en algunas ocasiones. El contexto de este pasaje es Pablo diciendo que todo lo que él era, todo lo que él había hecho, toda su vida, no solo religiosa, sino todos sus esfuerzos, todo lo que Pablo era antes de conocer a Cristo, para él ya no valía nada, no tenía sentido ni valor, porque lo que él deseaba era conocer a Cristo, como él lo llama, mi Señor, pero él dice que es por amor a Él que ha perdido todo. Él dice que es por amor a Él que ha desechado todo. Por ganar a Cristo, por conocer a Cristo, por vivir para Cristo. Esto es amor que sale desde lo profundo de nuestro corazón. ¿Qué fue lo que realmente cautivó la vida del apóstol Pablo? ¿Qué fue lo que realmente enamoró el corazón de Pablo hacia Cristo Jesús? ¿Qué es lo que te enamora a ti de Dios? ¿Qué es lo que cautiva tu corazón hacia Dios? Tristemente estamos en una época, en una cultura, en una sociedad donde lo que parece ser que nos enamora más de Dios, lo que nos cautiva más el corazón hacia Dios, son las cosas que Él nos da, cosas materiales. Y no estoy diciendo que no podamos agradecer a Dios por esto. Aún debemos agradecer a Dios por todas las cosas buenas que Él nos da en esta vida. Pero nunca podremos amar de verdad. Nunca
Nuestro corazón realmente podrá ser cautivado por Cristo Jesús y nunca nuestra vida cristiana crecerá, aumentará en ese amor hacia Él hasta que no entendamos, como les decía hace un momento, realmente la grandeza de lo que Él hizo por nosotros. Y esa grandeza radica también en el hecho de cuál fue la situación, de dónde nos rescató nuestro Señor. Así que quiero que veamos esta verdad a través de 3 puntos esenciales. Como les decía, ya que son enseñanzas temáticas, iremos a lo largo de la Biblia. No nos centraremos meramente en un pasaje, sino en una verdad que enseña la Biblia desde Génesis a Apocalipsis. Por supuesto, no veremos todos los versículos que la Biblia nos muestra acerca de esta verdad, sino verdades esenciales a través de la palabra de Dios. El primer punto que quiero que veamos es que es necesario para enamorarnos más de Cristo Jesús, para que nuestro corazón sea cautivado por Él, para que crezcamos en este amor. En primer lugar, es necesario que conozcamos el principio del problema. El principio del problema. Utilizando la ilustración que usaba al principio, nunca hubiésemos sentido empatía con esa persona que se acercó a nosotros si no hubiésemos conocido lo que esta persona hizo por nosotros. Nunca hubiésemos sentido que esta persona realmente era alguien importante para nosotros si nunca hubiésemos conocido de una historia que cuando niños alguien nos salvó la vida sacrificando su propia vida o exponiendo su propia vida. De la misma manera, nunca entenderemos la grandeza y el impacto del amor de Dios hacia nuestras vidas y nunca nos enamoraremos realmente de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, hasta que no entendamos el problema en el que nosotros estábamos, la situación en la que nosotros estábamos, problema si le pudiéramos llamar así, pero creo que era una situación inimaginablemente grande, fuerte, difícil, y por supuesto esa situación se llama pecado. Así que por eso es necesario que en primer lugar vayamos al principio del problema. En Génesis capítulo 1, versículos 28 al 31, la palabra de Dios nos dice: luego Dios los bendijo. Nos está hablando de Adán y Eva. Dice que Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Esto es después de que Dios creó todas las cosas, aún a Adán y Eva, y los colocó en el jardín de Edén, en el huerto en Edén. Sigue diciendo el versículo 29. Entonces Dios dijo: miren, les he dado todas las plantas con semillas que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Sigue diciendo el versículo 30, y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo, es decir, para todo lo que tiene vida. Y eso fue lo que sucedió. Pero dice el versículo 31, entonces Dios miró todo lo que había hecho. Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. En el idioma original dice que era bueno en gran manera, en simples palabras, extremadamente bueno. Cuando Dios hizo este universo, cuando Dios creó este mundo, cuando Dios creó todas las cosas, incluidos el hombre y la mujer, dice que todo lo que Dios hizo era inmensamente bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el sexto día. Esto nos deja frente a un panorama muy interesante. La Biblia dice que al principio Dios creó todas las cosas inmensamente buenas, tan increíblemente buenas, tan impactantemente buenas, si podemos usar estas palabras, que Dios miró, que Dios observó y dijo: esto es bueno, muy bueno. Y cómo no, allí estaba la creación perfecta, la creación sin ningún rastro de maldad, sin ninguna mancha de pecado. Absolutamente todo era bueno. Ni una sola hoja de un árbol caía, ni una sola hoja de un árbol se marchitaba. Aún los animales salvajes pastaban. Impresionante. Había abundancia, todo era bueno, todo era perfecto. Pero las cosas no duraron así mucho tiempo, sino que el capítulo 3, y veremos particularmente los versículos 8 al 10, después de que Adán y Eva comieran del fruto prohibido, después de que Adán y Eva desobedecieran a Dios, dice la palabra de Dios,
En Génesis 3:8, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Es impactante este pasaje. Dios compartía con ellos, no solamente todo era bueno, había una comunión de Dios con el hombre, pero en este momento las cosas son diferentes, porque dice la palabra de Dios, así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Realmente, si nosotros no conociéramos la historia de la Biblia, si nosotros apenas fuéramos personas que empezáramos a leer este relato y hubiésemos leído los 2 primeros capítulos, donde Dios hace una creación inimaginablemente maravillosa, perfecta, increíble, es seguro que cuando llegamos al capítulo 3, nuestro corazón se debería partir, se debería desgarrar. ¿Cómo es posible que ahora tanta perfección y una comunión directa con Dios fue rota, fue quebrada? Sigue diciendo el versículo 9. Entonces el Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? No porque Dios no supiera dónde estaba, sino que esta es la gracia y la misericordia de Dios. Y entonces el versículo 10 dice, el hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Insisto, estas palabras deberían ser desgarradoras. Tuve miedo. ¿Cómo es posible que ahora el hombre tenga miedo de Dios? ¿Cómo es posible que ahora el hombre, al escuchar a Dios venir hacia él, se esconda? Esta es la terrible consecuencia del pecado. Quiero decirlo, en un sentido creo que puede ser difícil para nosotros comprenderlo. ¿Por qué? Tú y yo hemos nacido en un mundo lleno de maldad, de pecado, de corrupción. Tú y yo desde que nacemos lloramos. Adán y Eva jamás habían experimentado una gota de dolor. Adán y Eva jamás habían experimentado lo que era la vergüenza. Adán y Eva no sabían, insisto, ni siquiera lo que era que una hoja de un árbol se marchitara y cayera. Pero ahora, ante Dios, sienten vergüenza. Ahora, ante Dios, se esconden. Ellos no sabían lo que era la vergüenza. Ellos no sabían lo que era el dolor. Ellos no sabían lo que era huir de algo o de alguien. Y ahora se están escondiendo y están huyendo de Dios. Alguien podría decir, pero comer una fruta es que es más que comer una fruta. Es el pecado que nos separa infinitamente de Dios. Es el pecado que causa el caos más grande en este mundo. Lo que sucedió allá en Edén con Adán y Eva no es cualquier cosa. Es la cosa más terrible que pudo suceder. Y lo más interesante es que tú y yo hemos hecho mucho más que comer un fruto. Tú y yo hemos fallado tantas veces delante de Dios. Lo necesario, en primer lugar, es entender que el pecado no es una cosa pequeña. Es más, esta verdad nos lleva a nuestro siguiente punto, y es que solamente podremos entender y comprender el gran amor de Dios y enamorarnos profundamente de Dios cada día más, cuando tú y yo conocemos el alcance del pecado. Es necesario que conozcamos el alcance del problema que se llama pecado. Insisto, tú y yo hemos hecho más que comer una fruta. Tú y yo hemos pecado. Tú y yo le hemos fallado a Dios tantas y tantas veces. Así que el problema más grande del hombre no es económico. El problema más grande del hombre no es ni siquiera el que tiene hoy el mundo. El problema más grande del hombre en este momento ni siquiera es el coronavirus. El problema más grande del hombre, el problema más grande del mundo entero se llama pecado. Y este problema tiene un alcance y unas dimensiones cósmicas. Porque dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 12, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El problema no solamente fue de Adán y Eva. Este problema no solamente afectó a los primeros 2 seres humanos. Cuando Adán pecó, cuando Adán hizo aquello que luego le hizo esconderse y correr de Dios, esto afectó el mundo entero. Sigue diciendo que el pecado de Adán introdujo la muerte. De modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. El problema del pecado es más grave de lo que tú y yo alcancemos a dimensionar. Ora a Dios para que Él abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, y comprendamos que el pecado no es una cosa pequeña. El pecado realmente es algo grande. Si tú y yo le hemos fallado solo una vez a Dios,
Hemos cometido lo más terrible que se puede cometer en este mundo: pecar, fallarle a Dios. Fue por eso que el primer niño, que el primer recién nacido en este mundo, asesinó a su hermano menor. Fue por eso que Caín mató a Abel. El pecado tiene unas consecuencias impresionantes que muchas veces tú y yo olvidamos y no alcanzamos a imaginar. ¿Por qué a los cristianos les gusta hablar tanto de pecado? No es que nos guste, pero es que es el verdadero problema de este mundo. Por supuesto, hay lugares donde solo hablan de pecado y no hay una solución. En el Evangelio hay solución, pero es necesario hablar de esta verdad, de este terrible problema que comenzó en Edén, que tuvo un principio desastroso, pero que luego trajo consecuencias nefastas. El pecado va más allá de lo que tú y yo podemos imaginar. Es por esto que en Génesis capítulo 6, versículo 5, solo 6 capítulos después de esa hermosa creación, solo 3 capítulos después de la caída de Adán y Eva, dice que el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra, y allí está esta magnitud, y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Qué terrible condición. Esto es lo que ha causado el pecado de Adán y Eva allí en Edén. Luego, tan rápido se extendió que ahora toda la humanidad está impregnada de tal maldad que todo lo que pensaban, que todo lo que imaginaban, que sencillamente todo lo que el hombre es está impregnado de pecado. De hecho, quiero ir a uno de los pasajes a los cuales yo personalmente llamo la anatomía del pecador. Y es un pasaje impresionante. Es un pasaje que nos examina profundamente. Es un pasaje que nos deja ver realmente hasta dónde ha llegado el pecado del ser humano. Es Romanos capítulo 3, versículos 10 hasta el 18. Y aquí el apóstol Pablo, quien es el que escribe esta carta, está utilizando diferentes pasajes de las escrituras del Antiguo Testamento. Y él está diciendo, como dicen las escrituras, él está citando la misma Biblia. Y en primer lugar dice, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Y esta es la gran realidad que hasta nosotros como cristianos muchas veces olvidamos. Tú y yo no somos los mejores, tú y yo no somos buenos, tú y yo no somos justos. La Biblia dice, no hay uno solo. Es cierto que no quisiéramos ser pecadores y no quisiéramos hacer muchas cosas, y es posible que no hayamos hecho muchas cosas malas, pero somos pecadores. No hay justo ni siquiera uno. Por eso entonces allí empieza esa anatomía del pecador. Dice, nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Desde nuestra mente, desde nuestro intelecto, nosotros nunca vamos a buscar a Dios. Es por esto que las más grandes mentes de este mundo prefieren buscar la ciencia humana que buscar a Dios. El problema del ser humano es más que hacer ciertas cosas. Empieza desde su interior, empieza desde el corazón, empieza desde la mente, porque realmente nadie es tan sabio como para buscar a Dios. Pero ¿por qué tú y yo le buscamos? No, es porque Él nos buscó primero. Es porque Él sanó nuestra mente. El versículo 12 sigue diciendo, todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. La gran realidad es que por más cosas buenas que tú y yo hagamos, por más buenas obras y acciones que tú y yo tengamos, realmente esto es inútil referente al problema del pecado. No estoy diciendo que el ser humano no pueda hacer cosas buenas con la humanidad. Eso es cierto. Hasta los peores pecadores de este mundo en ocasiones hacen cosas buenas. Pero la gran realidad es que nosotros, entendiendo la gravedad del pecado, no podemos hacer nada bueno. Porque hasta lo mejor de nosotros está manchado de pecado. Puede ser que deseemos hacer una buena obra, una buena acción, pero luego queremos que se nos retribuya. Puede ser que no en algo físico. De pronto en reconocimiento, en alabanza, en gloria, algo que solamente le pertenece a Dios. Por eso dice la palabra, no hay uno que haga lo bueno, ni uno solo. Insisto, esto no quiere decir que las personas no puedan ayudarse unas a otras, pero delante de Dios, sencillamente somos inútiles. Porque, insisto, referente al pecado, referente a esta plaga que infectó nuestras vidas, lo más profundo de nuestro ser, nuestros propios corazones, aún lo mejor de nosotros está impregnado de maldad. El versículo 13 dice, lo que hablan es repugnante
como el mal olor de una tumba abierta. ¿Y acaso no es cierto? ¿Cuánto de nuestras palabras, cuánto de todo lo que hemos hablado en esta vida es un olor fragante delante de Dios? ¿Cuánto de nuestras palabras, cuánto de lo que los demás escuchan que nosotros decimos, cuánto de lo que nosotros escuchamos que otros dicen en este mundo realmente es bueno y le agrada a Dios? Tristemente, lo que más escuchamos y a veces lo que más hablamos aún son cosas que ofenden a Dios. Por eso dice allí la palabra de Dios: su lengua está llena de mentiras, veneno de serpientes gotea de sus labios. Desde nuestra mente, desde nuestra boca, nosotros constantemente le fallamos a Dios, pecamos, cometemos tantos errores, ofendemos al Creador. El versículo 14 sigue diciendo: su boca está llena de maldición y amargura. No solamente cuando hablamos mal, no solamente cuando maldecimos, aun cuando lo que nuestros labios profesan es amargura, dolor, tristeza, no lo hemos experimentado. Porque lo que debería salir de nuestros labios, lo que deberían proclamar nuestros labios, lo que nuestra boca debería gritar todos los días, no es maldición, ni amargura, ni tristeza, ni lamento. Debería ser gloria a Dios, gracias a Dios. Aunque haya momentos difíciles, debemos comprender que no hay nada en este mundo que tú y yo merezcamos. O bueno, sí, tú y yo mereceríamos, a causa del pecado, a causa de la maldad, que Dios nos hubiese acabado hace mucho tiempo. Pero hoy estamos con vida. Aunque haya dificultades, hoy estamos en pie. Y por sobre todas las cosas, hoy estamos creyendo en Dios. Pero la gran realidad es que sin Cristo Jesús no hay nada bueno en nosotros. Por eso sigue diciendo el versículo 15: se apresuran a matar. Esa es la gran realidad. Quizá pueda decir: es que yo no he matado a nadie, pero ¿cuántas veces nuestras palabras, cuántas veces nuestro pensamiento, cuántas veces nuestro corazón ha deseado que otra persona no viviera, no estuviera en este mundo? El versículo 16 dice: siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. ¿Y no es la gran realidad? A veces aún nosotros como cristianos hacemos cosas que en un momento parecen buenas, pero al final son cosas que nos llevan a destrucción, a sufrimiento. ¿Por qué? Porque no somos los mejores. Porque muchas veces, aunque queremos hacer las cosas bien, las terminamos haciendo mal. Esa es la gran realidad. Y el versículo 17 dice: no saben dónde encontrar paz. ¿Acaso no es cierto que antes de que nuestro Salvador nos encontrara, buscábamos ser saciados y encontrar gozo y felicidad? Quizá buscábamos la plenitud de nuestra alma en las cosas de esta vida, y aún después de creer en Cristo Jesús, muchas veces las buscamos en cosas que no nos sacian, en la creación antes que el Creador. El versículo 18 dice: no tienen temor de Dios en absoluto. ¿Será que si somos sinceros y reconocemos que antes de conocer a Cristo había temor de Dios, tenemos que decir que no? Si somos sinceros, la gran realidad es que lo que más temíamos era quizá la calamidad, la destrucción. Quizá lo que más temíamos era que las cosas no salieran como deseábamos. Pero la gran realidad es que sin Dios en nuestro corazón no tenemos temor de Él. Por eso les decía, creo que esta es la anatomía del pecador. Nuestra mente, nuestros labios, nuestros pasos, nuestros caminos, nuestras acciones, decisiones, lejos de Dios, ¿para qué realmente servían? Solo buscábamos nuestro propio bienestar, nuestro egoísmo. No buscábamos a Dios. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Porque lo que ocurrió en el principio ha tenido un alcance impresionante. Alcanzó a toda la raza humana. Nos alcanzó a ti y a mí. El pecado nos alcanzó. El pecado nos destruyó. Nadie escapa a este problema tan grande. Nadie escapa a esta terrible condición del pecado. Pero lo más glorioso, y ese es el centro de esta enseñanza, lo que a ti y a mí nos puede llevar a entender el gran amor que Dios ha tenido para con nosotros, lo que a ti y a mí nos puede enamorar con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, mente y corazón de Dios. No es que Dios nos dé muchas cosas en esta vida, no es que Dios solucione todos nuestros problemas, aunque Él puede hacer esas cosas. Lo que realmente enamora a una persona de Dios, lo que realmente impacta y transforma y cambia la vida de un pecador, es saber que el pecado es el peor problema de este mundo y que nosotros estamos involucrados en este problema, pero que alguien que no tenía por qué involucrarse se involucró y nos salvó
Y por supuesto, es aquí donde es necesario que conozcamos la solución del problema. Y por supuesto, es posible que si somos creyentes ya la sabemos. Pero esta verdad es la que necesitamos recordar todos los días, porque es la verdad que nos enamora cada vez más de nuestro Salvador. El problema del pecado es tal, y de verdad oro a Dios no solo por ti, sino también por mí, para que Dios cada día abra más mi mente, mi corazón, mi entendimiento, mi razón, para comprender que el problema del pecado es tan grave, es tan impactante, es tan impresionante, que se necesitó la muerte del Hijo de Dios para arreglar este problema. Se necesitó la muerte del Hijo de Dios. El pecado no es cualquier cosa. Insisto, todo lo demás, el hambre, las guerras, los terremotos, los desastres naturales, lo que estamos viviendo en este mundo, virus que matan a las personas, la enfermedad, la muerte, todo es consecuencia de este problema. El pecado no es cualquier problema, es el problema del cual se suscitan o salen todos los demás problemas. Por eso Jesucristo vino más que a sanar la enfermedad, aunque Él prometió un día llevarnos a la gloria para que ya no haya enfermedad. Por eso Jesucristo, más que venir a solucionar problemas políticos, aunque un día Él será nuestro Rey que gobernará cada pensamiento y guiará nuestros pasos por toda la eternidad, aunque ya lo es en cierta manera, pero estamos esperando la gloria eterna. La gran realidad es que más que Jesucristo venir a arreglar un problema económico, social, político o emocional, Él vino a arreglar el verdadero problema. Por eso es que necesitamos hablar de esta verdad. Por eso es que necesitamos recordar esta verdad. Es más, insisto, esta verdad de que tú y yo somos pecadores, que le hemos fallado tanto a Dios y que este pecado nos llevó a la peor condición. Entender esto es lo que nos lleva a todos los días enamorarnos más de Él. Es lo que nos lleva a reconocer todos los días que Dios es bueno con nosotros, a pesar de que no nos dé todas las cosas que muchas veces deseamos. Entender que el problema real es el pecado y que Cristo ya lo solucionó es lo que realmente nos lleva a comprender que Dios me ama aunque aún hoy esté viviendo dificultades. Es lo que me lleva a entender que de verdad Dios me ama, aunque, insisto, muchas de las situaciones difíciles en esta vida tengamos que soportarlas por un tiempo. Es lo que me lleva a entender que Dios me ama, no porque me da todo lo que le pido, sino porque Él me dio lo que realmente sabe que necesitaba, que este problema se solucionara en mi vida. Esta es la gran realidad. ¿Qué hizo Dios? El versículo más famoso de la Biblia, Juan 3:16. Pues Dios amó tanto al mundo. Allí es donde está. Dios podría solucionar todos los problemas. Dios podría sanar todas las enfermedades. Dios podría quitar todo el dolor, angustia y sufrimiento de este mundo. Pero ¿saben qué hizo Dios? Envió a su Hijo a este mundo. Envió a un Salvador a este mundo. ¿Para qué? Para que todo el que crea en Él no se pierda. Esa es la realidad. Sino que tenga vida eterna. Esto sí es amor. Esto es verdadero amor. Dios me ama porque estuvo dispuesto a entregar a su Hijo en una cruz. Pero aquí es donde viene la pregunta más importante. La he hecho, me la hago a mí mismo y quiero hoy hacer esta pregunta tanto a ti como a mí mismo nuevamente. Es más, quisiera que esta fuera la pregunta que nos hiciéramos todos los días. ¿Será que realmente entendemos, o más bien, será que realmente reconocemos que se necesitó la muerte del Hijo de Dios por mí? En simples palabras, es necesario que yo mismo hoy, Alex Ruiz, se pregunte: Alex, ¿crees que tus pecados son tales, que tus pecados son tan grandes, que se necesitó la muerte del Hijo de Dios para que tú pudieras tener salvación? Porque la gran realidad es que muchas veces no lo creemos. Muchas veces pensamos que no somos tan malos. Muchas veces creemos que otros son los pecadores, otros se han hecho mal. Insisto, ¿qué hizo Adán y Eva? ¿Qué hicieron ellos en Edén? Solo comer una fruta, y eso bastó para que fueran separados de Dios. Eso bastó para que toda la humanidad sufriera las consecuencias de ese solo acto. E insisto, ¿acaso tú y yo no hemos hecho más que solamente comer una fruta prohibida? ¿Acaso muchas veces tú y yo no hemos hecho lo mismo, extender nuestras manos, nuestra boca,
nuestros ojos hacia cosas que sabemos que le ofenden a Dios, y aún siendo cristianos lo seguimos haciendo porque fallamos tantas veces. Pero Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo. De hecho, la esencia es esta. El punto central es este. ¿Será que podemos tú y yo reconocer que somos pecadores, realmente tan pecadores, que se necesitó que Cristo muriera por nosotros? Es lo que tuvo que reconocer el apóstol Pablo, y lo reconoció con gusto y nos llama a reconocerlo. Por eso en la primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, un versículo realmente importante en la Biblia, dice: la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. En otras palabras, esta verdad es fundamental, esta verdad es esencial, esta verdad no la podemos pasar por alto como creyentes. Para aquellos que Dios nos da el privilegio de predicar, esta verdad debe ser central. ¿Cuál es esa declaración digna de confianza que todos deberían aceptarla? Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Ok, Pablo, hiciste cosas malas, pero tú no hiciste cosas tan malas como han hecho otros. Eso podríamos decirle a Pablo. No. Pablo entendía que se había necesitado la muerte de Cristo. Pablo entendía que se necesitó que Dios mismo viniera a este mundo en forma de hombre. Pablo entendía que se necesitó que Cristo Jesús mismo, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, siendo el Dios eterno de la gloria, viniera a este mundo a morir por él, por Pablo o el mismo Saulo de Tarso. Pablo comprendió que no era necesario mirar alrededor para ver el pecado, sino que en su propio corazón él podía ver el pecado. Insisto, ¿qué necesitamos entonces llegar a hacer? ¿Qué pecado necesitamos cometer para sentirnos los peores pecadores del mundo? Creo que ese es uno de los problemas más grandes que vivimos en nuestra época, cultura y sociedad, y aún como cristianos. Pensamos que necesitamos hacer muchas cosas, quizá matar, robar, violar, para poder sentir el peso del pecado. Ruego a Dios que aunque solamente hubiésemos tomado una fruta y la hubiésemos comido como Adán y Eva, haberlo hecho sin permiso es tan terrible, es tan devastador. Aún la cosa más pequeña que hayamos hecho, pero que sea pecado, es terrible. Porque Pablo podía decir: yo soy el peor de todos los pecadores. Simple porque aunque podríamos mirar alrededor y ver muchas cosas que hacen los hombres, pero realmente yo no conozco a nadie que sea tan pecador como yo mismo, porque yo puedo escuchar mis pensamientos, porque yo sé lo que hay en mi corazón y sé que todo lo que hay allí no es bueno, porque puede ser que yo vea algunas cosas malas de los demás, pero yo no estoy las 24 horas del día con esa persona, yo no estoy los 7 días de la semana con esa persona, yo estoy siempre conmigo mismo. Obviamente suena extraño, pero es la realidad. Insisto, veo cada pensamiento. Sé realmente qué hay en mi corazón, en mi mente, y aunque quisiera que solo hubiera cosas buenas, necesito reconocer que muchas veces hay cosas malas, terribles, que aún ofenden a Dios. Recordemos que Dios dice en su palabra que Él miró y vio los pensamientos de las personas, que Él miró y vio el corazón de las personas, no solo las acciones, que es lo que nosotros simplemente podemos ver. Quizá yo pueda mirar a una persona y ver lo terrible que hizo, pero quizá yo alguna vez haya pensado en hacer lo mismo. Quizá yo pueda creer que esa persona que hizo eso tan malo merece la destrucción, pero quizá Dios sabe que yo alguna vez he tenido ese pensamiento o esa idea en mi corazón. Obviamente, quizá he dicho: Señor, por favor, quita esto, pero la gran realidad es que somos pecadores. Pregunto, ¿te sientes el peor pecador del mundo? ¿Crees que alguien más sí merece el infierno, pero yo no? Al contrario, cuando entendemos esta realidad, podemos decir: yo merezco el infierno. Yo soy el peor pecador de todos. Nadie es tan malo como yo. Pero Cristo vino a salvarnos. Obviamente aquí es donde viene la verdad gloriosa. No se trata simplemente de decir: soy el peor pecador. No se trata de pensar que debemos vivir con una mente de soy el peor pecador y vivir angustiados y aplastados por esta idea. No, es todo lo contrario. Cuando entendemos esto y comprendemos lo que Cristo hizo por nosotros, es que podemos comprender el gran gozo que se siente cuando uno ha sido librado de tan grande pecado.
Cuando uno entiende que Cristo murió por nuestros pecados, es que comprendemos realmente el gran amor que Dios nos ha mostrado. Y es cuando nos enamoramos de verdad de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Insisto, Dios me podría llenar los bolsillos de dinero, me podría regalar casas, carros, me podría dar el mundo entero y aún así estaría perdido. Por eso esas cosas no son muestra del amor de Dios. La verdadera muestra del amor de Dios es que a pecadores como tú y como yo, que a este pecador, el peor de todos los pecadores, Cristo Jesús, vino a morir por este pecador para que ahora delante de Dios pueda ser presentado santo, puro y sin mancha. Esta es la gran realidad. Esta es la gran realidad. En la parábola de Lucas 18, versículo 13, donde Jesucristo contó esa parábola del fariseo y el publicano, quiero solamente leer el versículo 13 porque me encanta lo que dice allí la palabra de Dios. Ya sabemos lo que creía el fariseo, ya sabemos lo que decía el fariseo. Se creía mejor que los demás, no se sentía tan pecador como los demás. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que se golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, y aquí es donde viene una oración tan simple y tan sencilla. ¿Cuánto nos demoraríamos diciendo esto? Oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Era solo lo que tenía para decir este hombre, pero era la oración más profunda y sincera. Es más, y es una de las verdades que más me impacta en este versículo, porque en el idioma original realmente dice, oh Dios, ten compasión o misericordia de mí que soy el pecador. En el idioma original no dice un pecador, en el idioma original dice el pecador, porque este hombre era como se sentía. Por eso este hombre no tenía necesidad de estar mirando alrededor a los demás. Por eso este hombre no tenía que decir, bueno, soy un cobrador de impuestos corrupto, pero hay otros peores. No, este hombre sentía el peso de su pecado y sabía que era un pecador. De hecho, él sabía que era el pecador. Ruego a Dios para que sintamos ese peso del pecado, para que comprendamos desde dónde Dios nos ha levantado. Que sintamos la gravedad de nuestro problema, para que comprendamos cuánto amor ha demostrado Dios al librarnos de este problema. Por supuesto, la historia no termina allí, sino que dice la palabra de Dios que este hombre se fue para su casa justificado, en otras palabras, en paz. Pudo descansar, pudo dormir tranquilo, pudo sentir realmente que ese peso se iba de sus hombros porque reconoció la realidad. Soy un pecador, soy un pecador. Es por esto que Pedro dice en su primera carta, capítulo 3, versículo 18, Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. Él nunca pecó. Esa es la gran realidad. Él sufrió fue por nuestros pecados. ¿Qué necesitaron nuestros pecados para ser quitados? La muerte de Cristo, el sufrimiento de Cristo. El que nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Y nuevamente dice Pedro, sufrió la muerte física. Se necesitó la muerte del santo, puro y perfecto para poder librarnos a ti y a mí de esta gran realidad, o mejor, de este gran problema que se llama pecado. Pero volvió a la vida en el Espíritu. Cristo murió y resucitó, pero tuvo que morir. Se necesitó que muriera para salvarnos a ti y a mí. ¿Qué merecía Alex? Esa cruz. ¿Qué merecía Alex? El infierno. ¿Qué merecía Alex? El juicio, el castigo de Dios. ¿Qué merecía Alex? Que Dios me aplastara con toda su ira. Y eso también merecías tú. Pero ¿qué hizo Dios? Envió a su Hijo e hizo que sufriera lo que tú y yo merecíamos, para que hoy podamos enamorarnos de Cristo. ¿Por qué hoy puedo enamorarme más de Cristo? Porque a pesar de ser creyente, a pesar de ser hijo de Dios por gracia, por lo que Cristo hizo por mí, le sigo fallando a este Dios de tantas maneras. Pero Él me sigue amando, Él no me ha dejado, Él no me ha abandonado, Él me ha perdonado y lo seguirá haciendo porque Él nos ha tomado en sus manos. Por eso en Romanos 5:10, este versículo lo he traído en la palabra de Dios para todos. Dice, cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. Esa es la realidad. No importa si hubiese cometido el pecado más pequeño de este mundo, así hubiese cometido un solo pecado como Adán y Eva en Edén. Dice la palabra de Dios
que Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. Se necesitó la muerte de Cristo para que tú y yo hoy pudiéramos ser amigos de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, con mayor razón, ahora que somos amigos de Dios, Él nos va a salvar por medio de la vida de Cristo. Esta es la gran realidad. Cristo no solamente vino a morir por nuestros pecados, sino que nos ha prometido una eternidad perfecta, sin posibilidad de volver a caer, sin posibilidad de volver a ser destruidos por el pecado. Por eso en Apocalipsis 21, el versículo 3, desde el versículo 3 hasta el versículo 5 dice la palabra de Dios: y oí una fuerte voz que salía del trono y decía, esta es la eternidad. Miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. El hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Sigue diciendo el versículo 4, Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Pero aquí viene la verdad más gloriosa. Versículo 5, y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. Y esta es la verdad hermosa y maravillosa del Evangelio. No solamente Cristo vino a morir por nuestros pecados, sino que Él prometió que un día todas las cosas van a ser aún mejor que al principio con Adán y Eva. Pregunto, ¿lo merecíamos? Pregunto, ¿qué hemos hecho para ganarnos esto? Aún, ¿qué podríamos hacer para ganarnos esto? Nada. Solo reconocer que somos pecadores, que necesitamos de gracia. Solo reconocer que lo que Cristo hizo es suficiente para que tú y yo, pecadores, que le fallamos tanto a Dios, vayamos al cielo y disfrutemos esta salvación. Quiero concluir con una historia de la palabra de Dios, una historia real, una historia que hace poco contaba, pero que hoy quiero enfatizar una verdad maravillosa en esta historia. Y esta historia se encuentra en Lucas capítulo 7, versículos 36 hasta el 50, aunque solamente voy a leer literalmente 2 versículos. Pero antes de ir allí, quiero recordar rápidamente la historia. Jesucristo está en la casa de un hombre, está comiendo en la casa de un fariseo, de aquellos que se creían mejores. Jesucristo está allí comiendo cuando se acerca una mujer, y la Biblia dice literalmente, una mujer pecadora. Ella era famosa por ser pecadora. Algunas traducciones dicen una mujer de mala fama. Una mujer que tenía su reputación de no ser la mejor. Pero esta mujer se acerca llorando. Esta mujer se postra a los pies de Cristo. Esta mujer hace algo impresionante. Dice que regaba con lágrimas los pies de Jesús. Dice que los secaba con sus cabellos. Dice que tenía en sus manos un frasco de perfume de alabastro, lo que significa un perfume costosísimo, carísimo, y empezó a enjugar o empezó a untar este perfume en los pies de Jesús. Y lloraba y los secaba con sus cabellos y los ungía con perfume. ¿Qué hizo el fariseo? Lo que muchas veces hasta nosotros mismos podríamos llegar a hacer. Empezó a criticar. De hecho, este hombre dijo, si este fuera profeta, en simples palabras, si este Jesús fuera alguien, sabría qué clase de mujer es la que le está tocando. Se daría cuenta que es una pecadora. Así que Jesucristo hace algo muy interesante. Con ese amor y esa gracia que lo caracterizaba, le dice, Simón, tengo para hacerte una pregunta. Quiero preguntarte algo. Claro, maestro, pregunte. Dice, mira, te voy a contar una historia. Un hombre tenía unos acreedores. Uno de esos acreedores le debía 500 monedas de plata. Eso era mucho para aquella época. Había otro que le debía 50 monedas de plata. Y un día pues mandó a cobrar su dinero, ¿no? Es lo normal. Dice que ninguno de los dos podía pagar, ni el que le debía 500 monedas, ni el que le debía 50. Ni el que le debía demasiado, ni tampoco el que le debía un poquitico, pero no tenían con qué pagar. La situación estaba complicada. Así que dice que este hombre decidió en esta situación perdonar a ambos. Les canceló la deuda. Le dice, Simón, ¿quién crees que va a amar más a ese hombre? Simón dice, pues yo creo que al que le perdonó más, por supuesto. Le dice, así es, Simón, así es. ¿Ves esa mujer? Sí, desde que yo llegué,
Ella no ha cesado de lavar mis pies con sus lágrimas y secarlos con sus cabellos. Cuando yo llegué, tú ni siquiera me diste una coca con agua para lavarme los pies. ¿Sabes, Simón? Desde que yo llegué, esta mujer entró y empezó a ungir mis pies con perfume, un perfume costoso, exquisito. Tú ni siquiera me diste aceite para ungir mi cabeza, que era la costumbre en esa época. ¿Ves a esa mujer? ¿Sabes por qué tiene esa actitud? ¿Ves a esa mujer? ¿Sabes por qué está haciendo lo que hace? Porque me ama mucho. ¿Sabes por qué? Porque los muchos pecados de esa mujer han sido perdonados. Porque yo estoy aquí para perdonar sus pecados. Esa es la gran realidad. Ahora, quizá podríamos pensar, bueno, entonces tengo que ser yo la prostituta. ¿Tengo que yo ser el pecador de mala fama para reconocer esto? Quiero leer los dos versículos literalmente. Lucas 7, versículos 47 y 48. Te digo que sus pecados, que son muchos, Jesucristo no dijo que no era pecadora y no dijo que no tenía poquitos pecados, muchos. Dice, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Podemos ver la gran realidad. Esta mujer estaba demostrando amor, tanto amor, mucho amor, porque entendía que allí estaba su Salvador, porque entendía que su deuda era demasiado grande para poder pagarla. Dice, pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Y el versículo 48 dice, entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados son perdonados. ¿Será que tenemos que pecar mucho y hacer muchas cosas malas para darnos cuenta que somos muy pecadores? Aún yo quisiera ir a una verdad más importante allí. Creo que era tan pecadora esta mujer como Simón. Es más, creo que Simón era más pecador porque estaba rechazando al Salvador. ¿Por qué es que podemos amar más a Cristo? ¿Cómo es que tú y yo podemos vivir amando más a Cristo? Quiero usar la ilustración que usé al principio. Podemos amar más y más a Cristo cuando entendemos que Cristo hizo más lo que hizo esa persona de nuestra ilustración. Jesucristo hizo más que estar dispuesto a entregar su vida y a sufrir las consecuencias de unas llamas físicas para librarnos de un incendio que nos preservó la vida. Jesucristo hizo más que eso. Porque esta es la gran realidad. Nosotros no éramos ningunos niños indefensos. Usando la misma ilustración podríamos decir, nosotros fuimos los que provocamos el incendio. Nosotros fuimos los que hicimos mal, nosotros fuimos los que pecamos, nosotros fuimos los que provocamos este caos, nosotros fuimos los que dejamos esta terrible condición en este mundo, nuestros pecados. ¿Qué hizo Cristo Jesús siendo el Rey eterno de la gloria? Se vistió como uno de nosotros y entró en este mundo a solucionar este problema. ¿De qué manera lo hizo? No salió con su rostro desfigurado por las llamas, salió con su rostro desfigurado porque le escupieron, porque le arrancaron la barba. Salió con su espalda desfigurada, porque le arrancaron su carne con látigos. Y no solamente esto, salió con sus manos horadadas y con sus pies horadados y su costado traspasado con una corona de espinas por este caos que tú y yo causamos. El Rey eterno de la gloria finalmente murió por ti y por mí, para que tú y yo hoy vivamos entendiendo el profundo y grande amor de Dios, y para que en respuesta podamos reconocer que lo mejor que podemos hacer no para ganarnos esto, sino en respuesta a tan grande amor, es amar cada día más a nuestro Salvador. Espero que hoy, por la gracia de Dios, tanto a ti como a mí, Dios nos abra los ojos para comprender qué es lo que realmente nos lleva a enamorarnos más de Cristo Jesús. Espero que sea el deseo de tu corazón y el de mi corazón el querer enamorarnos cada día más. ¿Cómo podemos hacerlo? Recordando todos los días lo que hicimos. Somos pecadores. Recordando todos los días que este es el verdadero problema, pero que Cristo solucionó el problema, que hoy tenemos salvación y vida eterna por este gran Salvador. ¿Cómo no sentir un gran amor por nuestro Dios? Que podamos reconocer que somos los peores pecadores, pero por nosotros vino a morir el mejor Salvador, el único que nunca pecó, para salvarnos a ti y a mí de esta grande destrucción. Padre celestial, eterno Dios, te damos gracias una vez más y en este momento, porque
aun cuando por las circunstancias que estamos pasando no podemos congregarnos como iglesia, tú nos provees estos medios para seguir alimentándonos de tu palabra que nos habla de vida eterna. Gracias, Padre Celestial, por los recursos que provees para que podamos escuchar tu voz a través de estos medios. Gracias por hablarnos hoy acerca del verdadero problema. Quizá en este momento pensemos que el verdadero problema o que la situación más difícil es un virus que está rodeando este mundo y que nos amenaza, pero gracias por recordarnos hoy que nos amas, que nos cuidas y que aunque estas cosas que conmocionan al mundo podrían tocarnos a nosotros como cristianos, pero tú nos has dado lo más grande, salvación y vida eterna, y ese mal que nos había atacado y que nos había matado ahora ha sido destruido por tu obra, por la obra de tu amado Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, por recordarnos hoy que nos amas, que tu amor no se expresa meramente en las cosas materiales, en la provisión que es tan abundante y que tú nos has dado hasta el día de hoy, sino que tu verdadero amor se ha demostrado en esa cruz entregando a tu Hijo para salvar a estos pecadores, los peores pecadores, de una destrucción que merecíamos. Gracias, Padre Celestial, porque aunque hoy tu iglesia no está reunida en este lugar, podemos estar unidos en tu verdad y gozarnos en la verdad de que a estos pecadores tú los has hecho herederos junto con Cristo, herederos del reino y de la gloria, libres de su más grande carga, el pecado que los esclavizaba, pero que hoy podemos cantar y glorificar tu nombre y entonar alabanzas a aquel que lo ha cambiado todo, a aquel que se despojó de su trono de gloria para salvarnos y librarnos de la más terrible condición, de la más terrible condenación, el pecado, la maldad que nos conducía al infierno, a una eternidad separados de ti, Padre Celestial. Pero hoy podemos decir, podemos gritar, podemos alabar tu nombre y decir que podemos estar unidos a ti por toda la eternidad, por esta grande salvación. Por favor, esta verdad la recordemos todos los días y que sea esta verdad la que nos enamore cada día más de ti, tu amor eterno en nuestros corazones, tu amor en nuestras vidas, para honra y gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, a la distancia les enviamos un abrazo. Esperamos que aún por este medio esta palabra pueda edificar sus vidas. Deseamos que esta verdad nos transforme y nos cambie más para amar con nuestro corazón a Cristo Jesús. No quiero despedirme sin antes decirle que les extrañamos y que deseamos con todo el corazón que en la gracia y la misericordia de Dios muy pronto podamos estar nuevamente unidos. Que Dios les bendiga.